Listo, también saludamos a quienes nos ven en la grabación y ahora sí, la Torre de Babel, autoridad, poder y también ilusión de poder, de control, perdón, la ilusión del control. Vamos a dar una lectura muy rápida a lo que es esta historia de la Torre de Babel. Ya la vez pasada habíamos visto todo lo relacionado a Noé, ahora tenemos esta historia que se cuenta lo que ya habíamos visto. Dice Génesis 11 del verso 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Ay, no, perdón. Y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Esto es básicamente todo lo que tenemos alrededor de esta historia. Si se dan cuenta, es muy pequeño lo que nos dice la Biblia, pero tenemos algunas cosas. Si recordamos, cuando vimos la historia de Noé, el Señor les había dado una indicación, que era repoblar la tierra y expandirse. Y aquí vemos todo lo contrario. El pueblo dijo, no, vamos a edificar hasta el cielo para no ser dispersados y nos vamos a hacer de un propio nombre. Se quedaron donde quisieron y también hicieron lo que quisieron. Ahí vemos que no siguieron la indicación del Señor, para empezar. Entonces tenemos este contexto después del diluvio. Mandamiento previo, ya les había comentado, es en Génesis 9:1, dice, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ese fue el punto que el Señor le dio a Noé y a sus hijos. Y ese mandato realmente no es solo biológico de que se reprodujeran, sino también estructural. Implica expansión, diferenciación y distribución. Pero Babel hace lo contrario. En lugar de dispersarse, el texto dice, hallaron una llanura y se establecieron allí. No se dispersaron. Y aquí comienza entonces el conflicto con la autoridad, hacer lo contrario a lo que se supone se había dicho o se les había solicitado. Y la torre realmente no es el problema, no es que haber construido sea el problema, sino realmente que aquí hubo una resistencia para dispersarse. Desde el lado psicológico, cuando una autoridad establece un marco, que son límites, dirección y propósito, el sistema tiene generalmente dos opciones. Se integra la instrucción y se adapta, polaridad uno o polaridad 2. Se defiende frente a ella y la sustituye. Realmente Babel representa la segunda. Se defiende ante la autoridad y sustituye la instrucción que se le dio. Por lo tanto, el proyecto de la ciudad y esta torre que llegaba hasta el cielo funciona como una alternativa humana a la dirección establecida. Básicamente, recibimos esto del Señor, pero haremos lo contrario. Recibimos esto del Señor, pero nosotros proponemos algo distinto. No nos integramos, no nos adaptamos, nos defendemos ante eso. Y se ve porque dice, para no ser esparcidos. Era ir en contra de lo que el Señor estaba estableciendo. Y vamos a desglosarlo también por partes. En una sección dice, hagámonos un hombre. Y esta frasecita va a marcar este desplazamiento humano, que en lugar de recibir identidad desde una relación con la autoridad, la cual es el Señor, yo sé que la palabra autoridad, también dependiendo en pues, nuestros contextos
e historias familiares, puede sonar más o menos incómodo, pero realmente el Señor era una autoridad para ellos. Y ellos no desarrollaban su identidad en relación al Señor. Realmente el grupo decidió producir su propia legitimidad. Él dijo esto, él pidió aquello, pero nosotros pensamos otra cosa. Pero nosotros haremos algo distinto. Yo me haré a mí misma un nombre. Importante tomar en cuenta. La autoridad sana, digo, teníamos que hablar de autoritarismo, que no es lo mismo, pero la autoridad sana estructura una identidad. De hecho, por eso en el tiempo de infancia se requiere de una autoridad, porque los niños o los infantes están estructurando su identidad. Pero cuando la autoridad es percibida como amenaza, el sistema puede intentar reemplazarla. La Torre de Babel fue el modo también de reemplazar una identidad, un lugar, un sistema entre ellos. Pero, importante, en Babel la instrucción inmediata, o más bien el pensamiento inmediato, no vemos que haya sido eliminar la autoridad explícitamente. No queremos tener nada que ver con el Señor. Hacemos esto, pero no queremos tener nada que ver con el Señor, sino más bien que volvieron irrelevante la autoridad. No la eliminaron, la volvieron irrelevante. ¿Cómo? Haciéndose un nombre propio. ¿Cómo? Sustituyendo la instrucción que les habían dado. Así se hicieron un nombre propio. Y podrían parecernos libertad. Y también ese pensamiento de, bueno, si el Señor quiere que desarrollemos autonomía, ¿por qué hemos de depender de Él? ¿O porque hemos de depender de una figura de autoridad? Pero se nos olvida que esta autonomía que se estaba mostrando en la Torre de Babel estaba carente de regulación. No era con plenitud, no era con decisión. Era realmente en este arrebato de no queremos someternos, en este arrebato de yo me haré a mí mismo, a mí misma. No tomaré base de nada, no me ajustaré a ningún sistema, no respetaré ningún límite. Que probablemente nos suene conocido a nuestra época hoy día, donde parece que cada quien tiene distintos límites, cada quien se hace un nombre propio, cada quien define su identidad. Digo, ya hasta últimamente, hasta cómo se percibe a sí mismo, que si mujer, que si hombre, que si perro, que si gato. Cada quien lo define, ya no hay un parámetro, ya no hay una base. Y eso hace que construyamos, pues diría Yeshua en las parábolas, en la arena, donde se va a caer pronto. ¿Por qué? Porque aunque parecería autonomía, aunque parecería una libertad ejecutada con em, entusiasmo, realmente es esta ilusión de ser libres, pero en realidad es no haber sido regulados y entonces no saber dónde tener nuestra propia base. Aquí también el texto nos da a conocer algo muy importante. No solamente sabían qué hacer, sino que también sabían para qué. Dice, para que no seamos esparcidos. ¿Qué les dijo el Señor? Expándanse, espárzanse en todo el territorio. ¿Qué dijeron ellos? Para no ser esparcidos. Ahí está el núcleo emocional. El mandato implicaba movimiento, expansión, diferenciación, más gente, más civilizaciones, más pueblo. Por el grupo responde con centralización. No, aquí nos vamos a quedar. No, no nos vamos a separar. No, no nos vamos a mover. No, no nos vamos a expandir. Y tenemos esa teoría tenemos la teoría sistemática de Murray, donde nos habla de la diferenciación versus la fusión. La diferenciación, según este autor, es la capacidad de crecer sin perder identidad, lo cual implica mantener autonomía dentro del grupo, porque no es que vayamos a vivir solos, sino más bien que se mantiene autonomía sana. Nos hacemos responsables de nosotros mismos. Se tolera la ansiedad, se aceptan diferencias, porque en toda
En relación interpersonal, en todo grupo, en toda comunidad, hay diferencias con los demás y se confía en la dirección aunque incomode. Esto es importante de la diferenciación. Sí incomoda, sí es la opción incómoda, pero es aquella que nos lleva a salir de nuestra zona de confort de nosotros mismos para poder estar desarrollando más aptitudes. En el caso de Babel, el mandato de llenar la tierra sí implicaba la diferenciación, donde se necesitaban separar geográficamente, donde iban a construir identidades propias, no se iban a mantener todos como muéganos, e iban a asumir responsabilidades en nuevos contextos. Esto es importante, porque es más fácil no asumir responsabilidades, eso incomoda menos. Desde la percepción de este autor, esta diferenciación genera ansiedad, una ansiedad normal, porque puede diferenciarse, porque diferenciarse, perdón, implica perder la sensación inmediata de seguridad grupal. Básicamente lo que vivimos hoy en día, no ajustarnos a cierto sistema nos hace perder la sensación de seguridad grupal. ¿Por qué? Porque no todos pensamos lo mismo, porque no todos vamos en la misma dirección. Sin embargo, de acuerdo también con este autor, ha de ser la única manera de poder estar creciendo. Ha de ser la única manera de poder estar desarrollando nuevas actitudes. Ha de ser la única manera también de ejecutar con criterio propio. Porque si no hay diferenciación, no hay responsabilidad. No hay salir de nuestra zona de confort. No hay tolerancia a la frustración. No hay aceptación de los demás. Sino solamente una mezcla donde medio funcionan, pero es toda la bolita, por así llamarlo. Por otro lado, ahora sí, la fusión. La fusión es la búsqueda de seguridad inmediata a través de la cohesión total, donde efectivamente se diluye la identidad individual. Por eso, actualmente hay algunas tendencias y hay redes sociales y demás que diríamos, wow, ¿cómo la gente puede hacer esto? Por ejemplo, las últimas que es sobre estos Terians, Derians, no sé cómo se mencione, pero estas personas que se perciben como animales, como perros, como gatos, como lobos, y diríamos, o bueno, cuando menos a mí esta semana me tocó mucho escuchar ese cómo puede ser posible, así como una persona se puede identificar como animal. Bueno, sí, porque si más personas lo hacen y esa persona se ha fusionado a tal nivel de perder identidad, pues es muy fácil acoplarse a lo que sea. Es muy fácil querer tener un sentido de pertenencia donde sea, porque se reduce la diferencia, porque no hay criterio propio, porque no hay valores propios. Solamente está esta centralización en el del centro, vaya la redundancia. Se evita la incomodidad al cambio. No nos implica responsabilidad, solamente adaptarnos a lo que el grupo necesita en ese momento. Una adaptación, pero con esta falta de responsabilidad. Y aunque sí, la fusión reduce la ansiedad a corto plazo porque es mucho más cómoda que la diferenciación, limita la madurez. En fusión no podríamos estar generando madurez porque no asumimos responsabilidades, porque no definimos identidades, porque no respetamos límites, solamente fluimos. Babel elige fusión sobre diferenciación, es importante esto. Cuando dicen, para que no seamos esparcidos, eligen seguridad antes que expansión. No, no, no. Dios dijo que nos expandiéramos, pero mejor aquí, todos juntos seguros. Control antes que confianza. También control antes que responsabilidad. Y uniformidad antes que crecimiento. Mejor aquí nos quedamos. Mejor aquí todos juntos. ¿Por qué? Porque realmente sí podría dar miedo. Porque sí podría generar ansiedad el hecho de buscar esta diferenciación. No solamente en el sentido de ir contracorriente, sino y principalmente en el sentido de estar buscando tener una vida responsable.
Es más fácil adjudicar nuestra responsabilidad al grupo social al que pertenecemos, que en realidad cada uno estar siendo responsable de sí mismo y además generando responsabilidad social. Por eso, pues podríamos entender un poquito por qué los de Babel optaron mejor por quedarse en ese lugar. Pero aún así seguían yendo contra lo que su autoridad les había dicho. Y aquí tenemos un tema importante, la ilusión de control. Ilusión, porque es eso, una ilusión nada más, no podríamos llegar a controlar algo. Esta ilusión es la tendencia humana a sobreestimar, porque a veces sí se sobreestima, nuestra capacidad de controlar eventos externos o futuros inciertos. Fue estudiada por Ellen Langer en 1975, quien demostró que las personas actúan como si tuvieran control incluso cuando no lo tienen. Se genera esta distorsión mental a tal nivel de considerar, claro, sí le voy a poder controlar. Claro, sí podría estar modificando y asegurando el futuro. También el texto incluye esta frase. Edifiquémonos, y se dan cuenta con esta connotación. Yo lo haré para mí. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Qué simbolizaba entonces la torre? Más que una construcción, era permanencia, era seguridad estructural, centralización y esta noción de acceso al cielo. Digo que es un tema interesante de que muchas culturas tienen esta visión acerca de las construcciones altas, porque lo relacionan con esta cercanía al cielo. Y vemos que también desde aquí empezaba esta tendencia, porque eso simboliza la torre. Entonces, cuando el futuro es incierto, el ser humano tiende a construir sistemas rígidos y crear estructuras que generen sensación de estabilidad. Es más fácil hacer eso y no realmente hacernos responsables. Cuando estamos viviendo en un sistema que solamente nos exige adaptarnos y fluir, difícilmente llegaremos a este punto de una persona también, de una persona madura, de una persona estable, que se haga responsable de sí misma, no nada más que sea como un robot. ¿Por qué? Porque la torre no es una construcción física solamente, sino un mecanismo regulador de ansiedad. La ansiedad de estos hombres era tal por poder ser dispersados, por poder ser separados, por poder ser hasta cierto punto sometidos. Y entonces, ¿qué los ayuda a regularse? Tenemos una torre y estamos todos juntos. Entonces, todo está bien. No sabían otra cosa, solo sabían que tenían una torre y estaban todos juntos. Y eso hasta cierto punto sí genera esta sensación de bienestar, hasta de disfrute. ¿Por qué? Porque no vemos nada desconocido ante nuestros ojos. Solamente nos adaptamos. No tomamos responsabilidad, solamente hacemos el mínimo esfuerzo. Importante esto para seguir aclarando y también para nuestro autoconocimiento. El control no es lo mismo que la regulación, ni cerquita. En contextos de ansiedad colectiva, los sistemas humanos tienden a buscar estabilidad, lo cual es normal. Pero no toda estabilidad es saludable. No todo aquello que se siente cómodo es saludable. Existe una diferencia entre regular la ansiedad y controlarla mediante estructuras rígidas, mediante obsesiones. En una, las actividades son una distracción de mi estado emocional. Y en otra, es una manera de yo entender, yo conectar y yo regular lo que me está pasando. En este tema, la regulación implica reconocer límites y aprender a vivir con incertidumbre. Aprender a vivir con incertidumbre ha de ser una de las muestras también de la madurez emocional que estamos alcanzando.
El control, por otro lado, intenta eliminar la incertidumbre, construyendo mecanismos que dan sensación de seguridad absoluta. De hecho, fungen como una adicción. Por ejemplo, las personas que por estrés ingieren alcohol o fuman. Básicamente es lo mismo. Ante no tener el control, empezamos a generar un mecanismo, un sistema que nos pueda ayudar, que nuestras relaciones interpersonales no saludables, la agenda repleta de actividades, esta disociación personal, familiar, fuentes de placer inmediato, etcétera, 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 para poder entender más esta comparación entre la regulación y el control. La regulación reconoce límites reales, acepta que no todo depende de uno y no tenemos el control de todo. Entiende que la vida tiene fronteras, procesos y tiempos que no pueden forzarse. También tiene esta parte de aceptación, que al contrario del control, quien niega o desafía los límites. Actúa como si todo pudiera manejarse con suficiente planificación o fuerza. Le cuesta aceptar restricciones. También las propias, aceptar, y digo eso para nosotros ya en la época actual, aceptar que necesitamos dormir. Por ejemplo, podría yo decir, es que sí podría acabar tal trabajo hoy. Y bueno, de poder sí, pero a veces no aceptamos la restricción de tiempo, la restricción de lo saludable, la restricción de lo funcional, la restricción en las relaciones interpersonales. Y eso deja de ser regulación y empieza a ser control. También la regulación tolera la incertidumbre. Puede avanzar aunque no tenga todas las respuestas. La inseguridad no paraliza ni exige soluciones inmediatas, porque es tolerante. Y con esta misma tolerancia, permite esta como dependencia madura. Reconoce que necesita apoyo, guía o colaboración. No debilita la identidad. Digo, no se va al lado en el que es 0% responsable de sí mismo, pero tampoco existe en la autosuficiencia total. Por otro lado, la ilusión de control intenta eliminar la incertidumbre, busca seguridad absoluta, diseña estructuras rígidas para no sentir vulnerabilidad, tanto vulnerabilidad emocional como también no salir de la zona de confort. Y aquí sí, busca suficiencia absoluta, asocia la dependencia o la ayuda con fragilidad, prefiere control interno antes que apertura. Y no solamente me refiero en la idea de es que no pide ayuda, sino también no pide consejo, sino también no acepta observaciones, porque eso tiene la ilusión de control. No hay consejeros, no hay otro punto de vista, no hay una persona que disipule. Solamente soy yo y mi entendimiento. Desde la regulación sana, se es flexible y adaptable. Puede modificar estrategias sin sentir que pierde identidad y se ajusta a las nuevas realidades. No porque no tenga miedo, sino porque procesa el miedo. Pero su identidad define lo que hace, no al revés. Del otro lado, en el control se vuelve rígida ante la amenaza. Cuando aumenta la ansiedad, aumenta el control y reduce el margen de cambio. ¿Se acuerdan cuando veíamos la resistencia al cambio? Bueno, justamente es por esto. Una persona con ilusión de control va a ser muy difícil que supere, bueno, más bien, una persona con ilusión de control seguramente estará viviendo con resistencia al cambio, porque todo lo incierto es una amenaza, porque reacciona al miedo estructurando más control. En vez de poder procesar el miedo y hacerse responsable de él, le da más cabida y al mismo tiempo lo alimenta y lo protege.
Importante porque yo sé que al principio de la sesión y también por lo que yo les comenté de que íbamos a hablar de la autoridad, puede que a nuestra mente venga, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la autoridad? Pero tiene todo que ver, porque posiblemente en los contextos en los que vivimos cuando éramos pequeños, no supimos lo que era una autoridad saludable, pero sí existe y es la autoridad que el Señor muestra que tiene para con toda su creación, porque sí, aunque suena a veces incómoda la palabra autoridad, el Señor es autoridad, pero si también la idea que nosotros tenemos de la autoridad está dañada, está lastimada, va a ser muy difícil que nos estemos relacionando con el Señor de manera plena, porque entonces tenemos estos lentes para verle a Él de si es autoridad, pero la autoridad es mala. O la autoridad manda, la autoridad exige, la autoridad no pregunta, la autoridad maltrata. Y realmente no. La autoridad es uno de los elementos más importantes en la infancia. Desde la psicología del desarrollo y la teoría del apego, la autoridad sana no es dominación, no es un capataz de la autoridad, a pesar de que si no nos lo imaginemos, ni permisividad. Es una función estructurante, de hecho. Una autoridad saludable proporciona límites claros, los cuales todo infante necesita para poderse desenvolver con libertad, pero una libertad que pueda ejecutar en funcionalidad. Regula la ansiedad del sistema. En el cerebro del infante es necesario porque ha de ser su rutina predecible. Han de ser sus figuras de amor predecibles. ¿A qué me refiero? En la cabeza del niño no puede existir el ¿y ahora? ¿Qué hago? ¿Y ahora? Estas dudas que lo carcomen en su estructura familiar de actividades, ¿por qué? Porque el niño necesita seguridad. Y cuando una autoridad está regulando esto, la ansiedad disminuye. También ofrece dirección sin anular identidad. Una autoridad no pasa por encima. Y digo, creo que se asocia bastante autoridad de padres a hijos. Y tampoco es que, aun siendo niños, se les pase por encima o se anule la identidad de ellos. Estas, digo, bueno, aquí en México, ¿no? Se tiene mucho el porque yo soy tu papá, porque yo soy tu mamá, y una relación con los hijos de manera vertical, donde hay una jerarquía. Y al mismo tiempo, esta autoridad es alguien está aquí y alguien está abajo, y alguien manda y alguien se somete. Pero con el Señor o delante del Señor, la autoridad ofrece dirección, pero no anula la identidad. Corrige, pero no humilla. Porque el objetivo del Señor es formar, no es humillar, no es lastimar. Y sostiene coherencia entre norma y afecto. Una figura de autoridad sí ha de mostrar afecto, perdón. Y digo, a lo mejor ya varios lo han escuchado de otra persona, pero nuestro querido Miguel Garrido menciona bastante que se ha de educar con humor y perdón, con amor y buen humor, porque justamente es donde hay coherencia. Una figura de autoridad, algo que sí ha de ser extrínseco, bueno, más bien, intrínseco a lo que le ha de caracterizar es que es coherente. Es coherente con lo que hace, con lo que dice, con lo que es, y ejecuta con amor y con buen humor. Eso sería una figura de autoridad. Claro, ya para nosotras puede que la figura de autoridad esté permeada de muchas experiencias. Pero cuando la autoridad cumple una función reguladora externa, la autoridad, perdón, cumple esta función de regulador externo hasta que el individuo puede internalizarlo. Les digo, se da mucho con los niños pequeños. Al ayudarles a poner límites desde que son pequeños, ellos más grandes también sabrán ponerse límites y poner límites para relacionarse, ellos, por decisión propia. Podrán percibir su identidad y al mismo tiempo las cosas en las que han de mejorar. Podrán establecer sus propias rutinas, porque la autoridad tiene el sentido de formar la estructura para que ellos puedan vivir en funcionalidad. No dominarlos para siempre y por toda la vida y
someterlos a cierta estructura, no porque la autoridad nos somete. También importante, la autoridad no es solamente en una estructura, sino también en el apego, en cómo nos relacionamos con las personas. Según John Bowlby, este autor que nos habla y tiene la teoría del apego, habla de que el apego no solo se trata de afecto, sino de regulación emocional. Cuando un niño, bueno, más bien, para con los niños, los padres son los reguladores emocionales, no el niño. Sí, se le ha de enseñar a regularse el niño, pero su primer regulador son los papás. El cuidador primario, nos referimos a mamá y papá, cumple tres funciones esenciales. Es una base segura, porque provee para las necesidades del infante de manera consciente, constante y consistente. Tanto necesidades físicas de comida, alimento, techo, vestimenta, como necesidades emocionales. Es refugio ante la amenaza. Ojo aquí, una autoridad sana no es la amenaza. En cambio, una autoridad sana es el refugio ante la amenaza. Se tiene confianza con la autoridad. Y también es el regulador externo de la ansiedad. Sé que nos hemos acostumbrado posiblemente a ver lo contrario. La autoridad es la amenaza. La autoridad genera ansiedad, pero una autoridad sana no, lo contrario. Cuando el niño experimenta miedo, frustración o incertidumbre, por la edad, no sabe regularse solo, lo cual es normal por la edad, pero sí necesita de una figura que ponga límites claros, que contenga emocionalmente y que sea consistente, porque pasado el tiempo, esta base le dará al infante la posibilidad de regularse a sí mismo, de ponerse límites a sí mismo, de poder entender sus emociones. Pero imagínense también si la autoridad grita, si la autoridad violenta, pues por supuesto que no existe esta contención emocional y crecemos peleados con la autoridad, porque durante ese tiempo de infancia se forma la primera imagen interna de autoridad. Ahí aprendemos lo que significa una autoridad. La autoridad entonces en la infancia no es una idea abstracta, sino una experiencia emocional repetida. No es una vez, sino básicamente el resumen o el promedio de la relación con nuestros papás durante la infancia es el resultado de lo que nosotros concebimos como autoridad. Tanto las luces como las sombras, el blanco como el oscuro, es el promedio, vaya, de todo eso. Y bueno, ahora sí, ¿cómo se internaliza la autoridad? Este autor habla de los modelos internos de trabajo. Estos son esquemas mentales que el niño construye sobre cómo son los otros, porque de eso se encarga mamá y papá. Mamá y papá muestran el mundo al infante, qué es ser hombre, qué es ser mujer, qué es el mundo, qué está bien, qué está mal, cómo soy yo en relación con ellos. Porque, si recuerdan al inicio les decía, se forma la identidad con base en la autoridad. El niño aprende a percibirse a sí mismo, dependiendo del trato de la autoridad. Ya lo hemos visto con las heridas. Un niño que es humillado, un niño que es rechazado, más grande se va a percibir así y se va a tratar así, como alguien humillado, alguien rechazado. ¿Por qué? Porque en la mente del niño está, mis figuras tienen toda la razón. Si me tratan con rechazo, es porque efectivamente ese es el aprendizaje que yo he de incorporar. Rechazado. El cerebro del infante no distingue. Ah, es que esto no está funcional. No, el cerebro del infante efectivamente es como una esponja. Y también adquirimos el conocimiento de qué puedo esperar de las figuras que tienen poder. Porque al final es eso. En la infancia, sí, ahí está este poco poder o nulo, básicamente. Pero a través de la relación con mis papás, de su trato, de sus palabras, de su tiempo hacia mi persona, aprendo qué puedo esperar.
porque no solamente la provisión material, sino también todo lo que se hace en relación al infante. Podemos tener una estructura segura, lo cual genera un apego seguro, donde hay límites firmes, más disponibilidad emocional. De ambos padres existe la suficiente regulación emocional para poder contener al infante, para poder enseñarle a regularse. Si hay corrección, que les digo, no es no es darle permiso a todo, pero no hay rechazo, no hay humillación, hay formación y principalmente con el ejemplo. ¿Qué aprende el niño que vive en esta estructura funcional? Que es una estructura funcional. La autoridad me cuida, los límites me protegen y puedo confiar aunque me frustren. ¿A qué me refiero con este último? Si hay una corrección, ojo, no invasiva, pero si hay una corrección, pero esta corrección a mí me va a llevar a buscar la funcionalidad. No nada más esto de no, no les digo porque qué aburridos. No, porque mi autoridad siempre me es aversiva conmigo. La autoridad en este caso no es aversiva. Lo contrario, muestra que habrá cosas donde existe el límite, pero con amor y buen humor. En la adultez, ¿cómo se ve esto? Tolera normas, no tiene conflicto con la autoridad. No percibe el límite como ataque, ni del otro hacia mí, pero también es un adulto que sabe poner límites. Ni se los pasa, pero tampoco se anula a sí mismo, porque creció con una autoridad sana. Puede ejercer liderazgo sin abusar. Y también se puede, no es la palabra que estoy buscando, pero para que se entienda, se puede someter, por así llamarlo, a los lineamientos que se ponen. También, este adulto puede tomar a los demás en cuenta y se puede tomar en cuenta a sí mismo. ¿Por qué? Porque es un adulto que tiene clara su imagen, más bien tiene funcional su imagen de una autoridad. Si crecemos en una estructura ansiosa o inconsciente, a veces presente, a veces no, la provisión de necesidades físicas y emocionales era inconstante, era constante, pero no con buen humor, era nada consistente, no era consciente. Había límites cambiantes. El humor, la estabilidad emocional de los papás, del matrimonio variaba. ¿Qué aprende el niño? No sé qué esperar. Así tal cual, pues ni idea. Hoy puede estar bien, mañana ya no. ¿Qué aprende? La autoridad es impredecible. Es un niño que vive con ansiedad. Porque ha de poder confiar 100% en sus cuidadores. Pero cuando sus cuidadores no cuentan con la capacidad de proveer, de esta manera, esta contención, por ejemplo, el niño se retrae con justamente este pensamiento. La autoridad es impredecible. Un día estoy de buen humor, un día ya no. Un día me abraza, al otro me grita. En la adultez, que hay una hipervigilancia ante figuras de poder. Siempre estoy viendo si me van a rechazar, estoy viendo si me van a humillar, estoy viendo que están enojados conmigo, si por el tono de voz, si por la mirada, si por el trato. Necesito aprobación constante de figuras de autoridad. Se ve con los jefes, no pongo límites, trabajo muchas horas más extras solamente para que me aprueben. Y tengo ansiedad ante la evaluación. No, mejor que no, que no me evalúen, porque me da mucha ansiedad. Y que si no me aprueban, y que pensará el jefe. Digo, tenemos diferentes figuras de autoridad en la vida adulta, pero todas estas entran dentro. También si crecemos en una estructura evitativa, los padres eran fríos emocionalmente, eran distantes, no había abrazos, no había muestras de afecto, no se conocían los lenguajes de amor de los hijos. El énfasis estaba en la autosuficiencia, de tú tienes que ser independiente 100%. ¿Qué aprende el niño? No necesito a nadie. Y depender es peligroso.
Los niños sí han de poder depender de su figura de autoridad en sus primeros años de vida. Sí, después han de buscar la autonomía, pero en primera instancia sí han de poder depender. Pero si no hubo la posibilidad, crece con esto. Depender no, no, ni siquiera es posibilidad. Y en la vida adulta, tiene una resistencia a la autoridad, tiene dificultad para recibir dirección, consejería también, y tiene una tendencia a sustituir la dependencia por control. No voy a depender de nadie, voy a ser tan autosuficiente, pero en esa autosuficiencia me vuelvo controladora 100%. Y el último, la autoritaria o amenazante. En casa se vivía con control rígido, es decir, sí había tensión, pero muchísima tensión. Control rígido, había castigo sin vínculo, es decir, no se le formaba, no se le explicaba, solamente era constantemente castigo. ¿Y qué aprende el niño? La autoridad humilla y debo defenderme de la autoridad. Por lo tanto, en la vida adulta hay una rebelión constante. Se tiene dificultad para confiar y se tiene confusión entre los límites y la opresión. No sabes a dónde. ¿Por qué? Porque creció con una figura que seguramente era poco afectuosa, básicamente así. No proveía emocionalmente, pero sí estaba para corregir, para humillar, para castigar. El cerebro del infante aprende esto. No lo hago bien, me humillan. No hay vínculo. Solamente me tengo que portar bien para evitar el castigo, ni por conciencia. Lo quise dividir, yo sé que está así como medio tarde y ver en qué estructura crecimos, pero sí es importante. ¿Por qué? Porque nuestro tema más grande el día de hoy para nosotros es la autoridad y el sistema nervioso. El problema con la autoridad no siempre está solo en el cerebro, sino también en el sistema nervioso. La experiencia temprana con la autoridad queda registrada a nivel neurobiológico. Por eso es tan importante. Por eso sí es todo un tema. Si los límites fueron seguros, el sistema nervioso aprende que la corrección no es amenaza. Aprende a regularse, vive confiado, sin estrés. Pero si fueron amenazantes, el cuerpo reacciona con defensa ante figuras de poder. Se siente la tensión, se siente estresado. Por eso, muchas reacciones adultas frente a autoridad no son racionales. Son activaciones emocionales antiguas. ¿Por qué? Porque no reaccionamos solo al líder actual, sino reaccionamos al recuerdo implícito de nuestros primeros límites, o mejor dicho, nuestras primeras figuras de autoridad. Y por eso quería ponerles esta imagen. De su lado derecho, no, de su lado izquierdo, tienen una imagen, digo, aquí se las voy a mostrar. Creo que no se puede. Denme un segundo para podérselos mostrar. Acá, ya ven mi puntito, ¿verdad? ¿Alguien me podría decir si ven mi puntito? Como mi... Sí, mi puntito, mi láser, no sé. Ok, gracias, Emerson. Sí, 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 Ok, sí, ya se ve. muchas gracias. Listo, bueno, de este lado tenemos la imagen y la tomografía del cerebro de un niño que no vive violencia. Y con violencia no me refiero a que es un niño al que no se le pega. Me refiero a que es un niño que crece en un lugar funcional, en un lugar con autoridad plena, con una autoridad sana. Y en el otro lado tenemos el cerebro de un niño que mm, puede ser descuidado, el cerebro de un niño que puede vivir violencia. Y no me refiero solo a golpes, me refiero al cerebro de un niño con una autoridad no sana, ya sea porque es una estructura ansiosa, evitativa o amenazante.
Pero se las quería poner para que vieran la diferencia. Sí hay una diferencia grande. Por ejemplo, en el lado del cerebro del niño em, con maltrato de algún tipo, se ve en la tomografía los espacios. No es algo mental nada más de, ay, es que se siente. Es que los niños de ahora son muy débiles. No lo es. Hay un cambio en el cerebro, porque es un niño. Y entonces es como si el cerebro se consumiera a sí mismo. Y se dan cuenta, hay espacios. De hecho, el volumen cerebral se reduce. Así, o sea, se empequeñece el cerebro del niño. ¿Por qué? Porque tienen, al estar expuestos a ambientes amenazantes, ambientes evitativos, ambientes ansiosos de cualquier tipo, se empieza a generar esto. La cantidad de materia gris en el cerebro se reduce. Esta materia gris se relaciona con habilidades cognitivas y el aprendizaje. Por ejemplo, porque luego se quejan de, es que, no sé, es en la primaria, es que el infante no tiene el avance que se esperaría. Y bueno, justamente también es por eso, porque el cerebro de un niño que no vive en una estructura sana no es el mismo que el cerebro del niño que sí la vive. Y se ve también ahí en la tomografía, porque hay alteraciones cerebrales. Se hacen modificaciones en las regiones de regulación emocional y percepción social. O sea, si hay un cambio importante. También el cerebro del niño que no vive en un hogar estable vive con mucha sensibilidad al estrés y a la ansiedad. Por eso se ve, o sea, como si se comiera el cerebro. Se ve como contraído. Y de hecho, así tal cual, se ve poco luminoso. Porque sí se genera un cambio neurológico a partir de la autoridad con la que vivimos en casa. Y el otro lado, el niño que sí la vive, si se dan cuenta, a comparación se ve un cerebro, por así llamarlo, intacto, un cerebro luminoso. ¿Por qué? Porque este niño no vive con estrés, porque este niño no vive con ansiedad, porque sus necesidades físicas y emocionales se proveen de manera constante, consciente y consistente, con amor y buen humor. Entonces sí hay una diferencia muy notable, muy notable. Esto no es solo emocional, sino también neurológico. Por eso es necesario prestar atención y por eso quienes aún no han tenido hijos, sí es importante pensar en todo esto. En general, en desarrollar las aptitudes para criar, porque se generan cambios en pequeños cerebros. Y bueno, todo está perdido, no se puede hacer nada. No, la buena noticia es que sí. Sí tuvo que haber habido, si no vivimos con una autoridad sana en casa, un cambio neurológico, la verdad es que sí, y al mismo tiempo un cambio en el sistema nervioso, sí tuvo que haber habido uno, pero no todo se queda ahí. Podemos regular nuestro sistema nervioso y a través de la neuroplasticidad hay conexiones que renacen, otras conexiones que por poco usarlas es como si murieran. De hecho, es como un árbol que está helado y uno que reverdece o uno que empieza a crecer. Las conexiones neurológicas pueden cambiar. Algunas se pueden crear y otras se pueden sustituir. Las que fueron disfuncionales se pueden quitar, vaya. Digo, esto con trabajo, no es magia, es ciencia, pero sí se puede. Y ahora sí, para nosotros, para nuestro trabajo, sí es importante reconstruir una relación sana con la autoridad. Sí para tener sí para tener mejores relaciones sociales, pero también para relacionarnos de manera plena con el Señor. Esto realmente es bastante personal. ¿Por qué? Porque cada quien necesita también identificar con qué estructura creció, cómo era la actividad de nuestra infancia. Pero por ponerles algunas cosas, les digo, necesitamos reconocer el patrón personal e identificar cómo reaccionamos automáticamente. Es decir,
preguntarnos y nosotros a conciencia saber bien cómo eran nuestras autoridades cuando éramos más pequeños, qué se hacía cuando nos equivocábamos, cómo dan provida a las necesidades, cómo éramos tratados, cómo se nos corregía. Todo eso sí es importante traerlo a la mesa, no para generar culpa a quienes nos criaron, sino más bien para generar conciencia en nosotros de con qué figuras crecimos. Y también nos podemos hacer unas preguntas sobre la época actual para empezar también a conocer qué efectos se generaron, cómo me incomodan los límites, me someto sin cuestionar, porque también está el otro lado, donde no hay una rebelión tal cual, pero sí hay este sometimiento. No pienso, no nada, no digo, me callo y obedezco. Convito con alguien que tiene autoridad, evito espacios donde alguien me supervise. ¿Por qué? Porque muchas veces la reacción automática no está conectada al presente. No es lo que estamos viviendo, sino experiencias tempranas no resueltas. Reconocer el patrón reduce la ansiedad y también reduce esta hiperactivación del sistema nervioso. No vamos a estar estresados todo el tiempo si lo empezamos a reconocer. También diferenciar la autoridad. Una de las tareas más importantes en nuestra vida actual también es empezar a diferenciar la figura presente y mi figura infantil. Cuando alguien pone un límite hoy, puede activar quizás estas memorias de crítica, de humillación, de abandono, de inconsistencia. Pero aquí necesitamos ver que no toda autoridad actual es la autoridad que nos dañó. La madurez y la conciencia implica preguntarnos, ¿estoy reaccionando a esta persona? ¿Realmente salgo con esta persona? ¿O es a mi historia? ¿O es a mi vida personal, a las cosas que yo no he resuelto? ¿Qué puede pasar? Reaprender el significado de un límite. También necesitamos hacerlo. Si en la infancia el límite fue castigo, rechazo, control, pues es normal asociarlo con una amenaza, el poner y el recibir límites, que es una parte muy inherente de lo que es la autoridad. Pero ya en la adultez necesitamos resignificar el límite. ¿Cómo? Como estructura, protección, organización, marco de crecimiento. ¿Por qué? Teniendo esto como premisa. Un límite sano no reduce el valor personal, más bien define un contorno y nos ayuda a relacionarnos. También, desarrollar autorregulación interna. La autoridad madura no se elimina. No es así como, bueno, ya que soy adulto, pues ya ni hago nada, porque al final ya soy un adulto, ya no necesito autoridad. Más bien, la autoridad se internaliza. Por lo tanto, reconstruir una relación sana implica aprendernos a establecer límites. Porque si no va a ser esto de ahora ya soy libre, ya no tengo ninguna autoridad. Más bien, quizás mis autoridades no fueron funcionales, pero sí necesito aprender a establecer límites. Pero sí necesito aprender a cumplir compromisos en congruencia. Pero sí necesito tolerar frustración sin romper estructura. Y de eso me hago cargo ya yo. Porque cuando alguien necesita eliminar toda autoridad externa, generalmente no ha integrado regulación interna. Y sí necesitamos ser regulados internamente. Yo saber qué necesito, yo buscar proveer qué necesito, yo establecer límites. Lo que en otro tiempo era una autoridad, necesito incorporarlo y hacerlo por mí. ¿Por qué? Porque la autonomía saludable no es independencia absoluta, sino responsabilidad de uno mismo. Conclusión de nuestra sesión del día de hoy. Nuestra relación con la autoridad revela nuestro nivel de madurez emocional. Cuando los límites se viven como amenaza o reaccionamos con control o resistencia, cuando son integrados, se convierten en estructura y crecimiento. Si necesitamos integrarlos, si también nuestro deseo es seguir trabajando para hacer también. Por ello, la verdadera madurez no consiste en eliminar la autoridad,
sino en desarrollar una regulación interna que nos permita vivir dentro de límites sin perder identidad. Toda la historia de la Torre de Babel nos muestra esto, esta falta de regulación. Ahora también nosotros en perspectiva hemos de analizar nuestra relación con la autoridad y hemos, si no vivimos una funcional, buscar hacernos cargo de eso nosotros. Porque sí, si nosotros no vivimos una autoridad funcional, posiblemente, o seguramente, nuestros papás tampoco vivieron una autoridad funcional y sus papás tampoco, y así nos vamos remontando. Porque como somos autoridad, es como nos enseñaron, como fueron con nosotros. Entonces, por eso es importante traerlo a puerto, poderlo sanar y generar una regulación sana para nosotros, para poder estar desarrollando estas competencias de ser también. Y pues bueno, ahora sí familia, de mi parte sería todo por esta sesión de hoy. Espero les haya sido de bendición y higiene como la grabación.